Bueno, hoy es un día lluvioso aquí en Barcelona, con lo cual no voy a poder estar en la terraza habitual. Entonces, bueno, es una manera también de poder reposar después del Día de Reyes tan intenso que hemos tenido, yo creo que muchos de nosotros, ¿no? La verdad es que hablar de Ferenczi habría mucho que decir de Ferenczi. Pensad que Ferenczi fue el hijo predilecto de Freud. Fue el analista de Klein, que fue el que la formó, lo cual habla no solamente del lugar en el que ocupaba, sino la importancia que ha tenido en el desarrollo del psicoanálisis. Sin embargo, lo que sucede a veces, ¿no?, con los hijos predilectos, por decirlo así, con aquellas personas con las cuales uno siente un aprecio especial, que en el caso que había entre Ferenczi y Freud. Freud lo consideraba prácticamente como su heredero. Sin embargo, claro, el problema de los herederos es que a veces no siguen exactamente las pautas de la persona de la cual habría que heredar, entre comillas, todo eso, ¿no? Porque es muy difícil hablar de herencia en tema intelectual. Entonces Ferenczi, en un momento determinado, y ya con la carrera bien organizada, el pensamiento bien organizado, osó distanciarse o oponerse a algunos aspectos de la teoría de Freud, lo cual no le agradó para nada a Freud y, como podéis imaginaros, siempre hay camarillas de gente alrededor de Freud que dicen, bueno, mejor lo despachamos y nos quedamos en su lugar, ¿no? Que es lo que sucedió durante muchísimos años. Tantos que hasta hace relativamente poco, es decir, yo cuando me formé, era el año 70, me empecé a formar así en serio, años 75, 76. Y en aquella época Ferenczi no existía. Cuando vine a Barcelona, aquí en el año 92, Ferenczi seguía sin existir. Fue poco más tarde cuando empecé a enterarme de que sí, efectivamente, existía un tal Ferenczi. Y meterme y estudiar a Ferenczi, no estudiar muy profundamente, pero sí saber un poquito de sus peripecias, sus aportaciones, ha costado muchísimo desempolvarlas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los que se habían hecho con el poder o de alguna forma con la herencia freudiana copaban y tapaban la posibilidad de que cualquier otra aportación desde el psicoanálisis pudiese desbancar suposiciones de ortodoxia. Entonces Ferenczi se atrevió a defenderlo, a defender su posición. ¿Y cuál era la posición fundamental? Bueno, algo que a mí me parece a día de hoy, vamos, tan claro como... mirad, las relaciones se construyen siempre a través de dos o más personas. Y Ferenczi hablaba de la importancia de la relación que se establece con el paciente. Y que es en esta relación, la relación de mutualidad entre uno y otro y uno, cómo se va tejiendo todo el proceso asistencial. Entonces, ese elemento, que parece una tontería a día de hoy, es fundamental porque no se ha tenido, la cuestión relacional no ha estado presente en nuestra formación y mucho menos en nuestra práctica clínica diaria. Yo he tenido la suerte de trabajar desde este ángulo durante un montón de años con personas muy apreciadas y la verdad es que no es fácil, lógicamente, porque uno se siente embargado en aquellas relaciones que de alguna manera, incluso en algún momento, dificultan el poder pensar con una cierta objetividad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero los procesos y los progresos que yo he notado en algunas personas con las cuales he establecido esta relación, creo que superan con creces la que estas personas quizá hubiesen tenido o han tenido con otros profesionales, ¿verdad? Bueno, lo fundamental de Ferenczi fue eso, considerar la relación importantísima, ¿no? Hay muchos autores que cuando ya se han atrevido a desempolvarlo, han ido aportando muchas cosas. Ferenczi fue el octavo de una familia de 12 hermanos, lo cual, bueno, no me es desconocido para mí. Conoció a Freud a través de Jung y desde el primer momento se entabló una amistad que fue bastante más allá de la puramente profesional, ¿verdad? La verdad es que la apertura que supone el incorporar
los elementos transferenciales en la relación es importantísima y es rotunda, porque de alguna manera marca el inicio de lo que actualmente se llama psicoanálisis relacional. No es que lo inaugurase Ferenczi, pero sí abrió la puerta a que esos desarrollos fuesen importantes, ¿no? La ruptura sucedió en el año 31 en una conferencia en Oxford sobre la confusión de lenguas en adultos y el niño, y a partir de ese trabajo ahí hay una ruptura importante, ¿verdad? Entonces, fijaros, lo importante es ayudar al paciente a vencer sus resistencias, colocando en una situación psíquica más favorable a la solución deseada por el conflicto. Es un punto importantísimo. Ayudar al paciente colocando en una situación, intervenir para evitar la satisfacción sustitutiva tanto dentro como fuera de la locura, entre comillas. Fijar un tiempo para la finalización del tratamiento, lo cual no siempre es fácil. Incluir en el trabajo analítico una influencia educadora, de manera que el analista puede en algunos casos actuar como consejero y educador. Las cositas están muy distantes de los planteamientos lógicamente anteriores, ¿no? Fijaros que la idea de Winnicott de madre suficiente en buena estaría incluida también dentro del apartado de Ferenczi, porque este seguimiento que hace Ferenczi del paciente, en esta cercanía que asemeja mucho la relación que tiene la madre con su hijo, es la relación asistencial, a mi modo de ver, la mejor que podemos dar. Entonces, claro, me diréis, ¿y eso? ¿Pero eso cómo se plantea en el grupo? Fijaros que en el grupo, desde el punto de vista del grupo analítico, todos los miembros, incluido el conductor, son personas analizables, en el sentido de entender qué fenómenos suceden ahí dentro de la relación asistencial entre ellos, incluido también el profesional. Con lo cual, de alguna manera, Ferenczi abre la puerta también a que los desarrollos grupo-analíticos se puedan desarrollar. La idea del análisis mutuo está presente, lógicamente, ¿verdad? Y entonces los fenómenos transferenciales, ¿qué pasa? Bueno, los fenómenos transferenciales son complicados, porque en grado máximo, por llamarlo así, hay un enamoramiento del paciente hacia el profesional y del profesional un cierto enamoramiento del paciente. No un enamoramiento en el sentido literal de la palabra, lógicamente, pero sí una cierta predisposición, una escucha atenta, una cercanía que en otras aportaciones sería como un anatema. Y por parte del paciente, lógicamente, hay una reactivación de los afectos dirigidos a sus padres, fundamentalmente en la figura del paciente, del profesional, perdón. Entonces, en este sentido, lógicamente, lo que se le mueve al paciente son aspectos muy importantes y muy valiosos, que pueden confundir en el sentido de estoy enamorado, en el sentido clásico, del sentido de la calle. Pero sí es verdad que es muy intensa y para el paciente esa figura es muy importante. Que lo tolero o no, esto ya es otro cantar. Hay pacientes que no toleran porque les da mucho miedo que eso acabe en un filtreo, en una situación más complicada, ¿no? Y lógicamente eso ya estaríamos rompiendo, lógicamente, las... Entonces, claro, en la situación grupal, eso no es tan dable, porque no todos se pueden enamorar exactamente igual del profesional, ni el profesional se puede enamorar de todos igual que en la situación individual, pero sí es verdad que la intensidad emotiva es muy importante. Entonces, cuando trabajamos en grupo, el considerar el trabajo mutuo y en ese trabajo mutuo la proximidad afectiva entre los miembros del grupo y entre los miembros del grupo con el profesional y el profesional con cada uno de los miembros del grupo, incluso en las diferentes combinaciones que puede haber entre ellos, es básica. Va mucho más allá de las interpretaciones que podamos hacer, que en realidad en un grupo todos interpretan, porque todo el mundo participa, pero va sobre todo en el sentido de poder facilitar la emergencia de afectos que son trabajables, lógicamente, para poderles dar un sentido y que dan a la terapia psicoanalítica de orientación grupo analítica un marchar muy diferente. Bueno, creo que me he enrollado como una persiana, no era mi intención tan largo, pero bueno, no, los 9 minutos que están ahí creo que han valido la pena. Un abrazo y hasta la próxima.